un poco tratamos de advertirle a la gente. No, a mí me gusta traer un dato, digamos, y en este caso tomarlo como botón de muestra. Quiero recomendarles poner en valor una nota que publicó Rodrigo Núñez el fin de semana en el Destape Web, respecto a un episodio que está en curso, que es la fusión de Arcor con una transnacional muy importante en materia de molienda en húmedo. Bueno, es uno de los negocios, pero la fusión implicaría que Arcor, que es una de las principales empresas alimenticias de la Argentina, concentre entre el 60 y el 80% de los derivados del maíz, que son muy importantes, lo hemos hablado muchas veces, porque los derivados del maíz implica el alimento, por ejemplo, que consume el ganado, es decir, hay pollo. El pollo, exactamente, o sea, tienen muchos impactos en la mesa de los argentinos. Que Arcor obtenga esta posición depende de un estudio, un dictamen que está elaborando, que en realidad ya se elaboró, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Cuento rápido la historia, insisto, si pueden ver los detalles en la nota de Rodrigo Núñez van a tener más información, pero como botón de muestra, lo que está ocurriendo ahí es que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ya emitió un dictamen negativo a esta fusión. Arcor, en una maniobra dilatoria, impugnó ese dictamen. Por protocolo, la comisión debe rever el dictamen. Ya se hizo, ya emitió otro dictamen, y Arcor está demorando una devolución, que es lo que activa la decisión definitiva que la tiene que tomar o la tiene que protocolizar la División de Jurídicos de la Secretaría de Comercio. Este es el trámite burocrático. Ahora, ¿qué pasa? Hay un sector del establishment que ya está operando en la lógica del fin de mandato. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Arcor? Está demorando todo lo que pueda la aplicación de esta decisión, que va en contra de sus intereses. Arcor quiere concentrar mercado, con burocracia, con la colaboración, en principio, sin agregarle ningún elemento malicioso, digamos, cuando digo colaboración, sino que el delay que tiene Jurídicos y la Secretaría de Comercio para abordar este caso colabora con las intenciones de Arcor. Ajá. Este delay, según la explicación que da en la Secretaría de Comercio, responde a que han cambiado 4 secretarios de Comercio en muy poco tiempo, y que cambió también la jurisdicción. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia antes estaba en manos del Ministerio de la Producción, digamos, en el comienzo de mandato de Matías Culfas, y ahora responde a la Secretaría de Comercio, que está debajo de la estructura de masa del Ministerio de Economía. Entonces, en ese pase de manos, digamos, que se dio desde el punto de vista administrativo, se demoraron algunas decisiones, o hay delay en algunas decisiones. Insisto, no le agrego malicia, cuando hablo de colaboración no hablo de complicidad. Aclaro esto porque aparte me lo han explicado así, no necesariamente hay una decisión cómplice en este caso. Pero hay un riesgo, que es que si esto efectivamente Arcor tiene éxito y se demora, probablemente el próximo mandato tenga una mirada, si es que las encuestas tienen razón, digamos, y hay un cambio de signo político, el próximo mandato se vea sensibilizado por los intereses de una empresa como Arcor. Hay un muy buen tema ahí, porque a veces cuando hay negociaciones de la Secretaría de Comercio con estas empresas, uno piensa que de ellas solo depende el precio de los alimentos procesados, es decir, lo que está en el supermercado, en la góndola. Claro. Y no es el caso. Este tipo de empresas influyen también en el precio de los frescos, Claro. del ganado, del pollo, del cerdo, porque venden productos primarios que son insumos para producir esos alimentos. Y Arcor, la verdad, me saco el sombrero en cuanto a la capacidad que han tenido para hacer ese empresón terrible. Argentina es un país que tiene muy pocas empresas como esa. Es mejor que Techín en muchos sentidos. No se la debería haber dejado que llegara a donde es. A ver, cuento una breve historia de cómo se van armando estas empresas. Yo fui un distribuidor muy grande de Molinos Río de la Plata. Cuando yo empiezo a ser distribuidor, había en el país unas 100 y pico de marcas de fideos, ¿sí? La marca que más share tenía, que más participación en el mercado tenía, era Manera, tenía el 8%. Bueno, hoy Molinos de la Plata tiene el 50%. Claro.
comprándose a más de 20 empresas, entre ellas Manera. Claro. Sí, claro. Y en el caso de Arcor compró Campañola, compró Sica. Es enorme la cantidad de marcas que vos crees que son distintas. Incluso me ha pasado con algún secretario de comercio, creía que eran distintas. No, claro, las marcas son distintas, la empresa es la misma. Empresa no. Claro. Entonces vos crees que en una góndola del supermercado están compitiendo y no están compitiendo, son todas de Arcor. Claro. Bueno, ese es un problema. Bueno, por eso, y si le agregás que cuando algún organismo del Estado dispara la alerta para evitar un problema futuro, porque la concentración de este mercado, como bien explicabas, es una concentración de un mercado que va a impactar directamente en la mesa de los argentinos, claro, en productos frescos y demás, ahí es donde empieza a cruzarse esta circunstancia con las circunstancias políticas. Es decir, la interna, el delay de algunas decisiones, el tiempo que se va volviendo más escaso, la falta de músculo en términos de poder de un gobierno que está en su último periodo de mandato, en el último año de mandato, es percibido así por lo menos por un sector del establishment, más allá de los deseos de Alberto Fernández, digamos, sin duda. Es percibido así. Bueno, hay ya actores de poder que están pensando en el 2024, es decir, que dan por superado el 2023 y están preparando para el 2024. Nosotros, por supuesto, detenemos la mirada en el presente porque es nuestra materia prima, la actualidad es nuestra materia prima, pero está bien también ocultar qué están pensando los actores de poder. Porque Arcor, además de ser esta gran empresa multinacional con origen en Argentina y particularmente en Córdoba, es el principal financista y creador de un think tank que hoy tiene un programa de gobierno, que es IERAL y la Fundación Mediterránea. Que fue el que armó el programa de gobierno de Menem vía Cavallo. Vía Cavallo. Bueno, en estos días lo vamos a ver muy activo a Melconian en los medios de comunicación, está muy activo en la recorrida federal que está teniendo reuniones con gobernadores de todo el arco político para presentar este programa de gobierno, que no está mal decir, es un programa de gobierno de Arcor. Es decir, es de IERAL, es de la Fundación Mediterránea, pero ese Pero desde luego, ¿vos qué financiarías? ¿Un economista para que esté en contra tuyo? No, bueno, por eso. Entonces, claro, ¿qué es lo que...? Por eso traigo el botón de muestra de lo que quiere Arcor con algo que corresponde a su empresa, que es potenciar la concentración. Te doy un ejemplo de cuando Arcor pone a Cavallo. Arcor en ese momento era un productor de chocolate no demasiado relevante. Una de las primeras medidas, en la primera semana, Cavallo, como hombre de Arcor frente del Estado, le pone un arancel muy alto al ingreso de chocolate, lo deja sin competencia interna. Arcor podía vender internamente tranquilo, que no competía con ningún chocolate del exterior, y le pone un reembolso a la exportación de chocolate de Arcor. Claro. Sí, el reembolso es todo lo contrario del arancel. Cada vez que exportaba Arcor un chocolate, el Estado le daba plata. Sí, sí. Es un subsidio a la exportación. Entonces crea un gran productor de chocolate con el ministro de Economía que había puesto. Eso es ser una empresa importante, poner ministros que trabajen para vos. El famoso haz lo que yo hago, no lo que yo digo, claro, este caso. Sí. Porque lo que dice Melconian, en términos teóricos, se aleja de la lógica de un mercado concentrado. Melconian propone, el grupo que él representa, el libre mercado, pero en la vida Melconian real... es antes que Arcor, hay que decirlo. Claro, por supuesto. Como Cavallo, que prácticamente... Hoy preside, está bien, pero hoy preside think tank y propone un programa de gobierno donde en la letra, yo lo estuve leyendo, lo hemos leído todos, porque es un programa que se ha hecho público, se lo presentó a Cristina, de hecho, fueron ahí al despacho de la senadora, o mejor dicho, de la vicepresidenta del Senado. Bueno, si uno lee la letra, es libre mercadista, pero lo que hace la empresa que lo patrocina es pujar y aprovechar las ventajas que le da el presente, este presente gaseoso que tiene el oficialismo, para concentrar el mercado, que es lo opuesto a la libertad de mercado. Así es. Bueno, es muy interesante este tipo de botón de muestra, primero porque habla de un presente más allá de los próximos 10 minutos de la discusión electoral, sino de cómo se van posicionando los actores de poder. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren para la Argentina? Y en la Argentina estamos todos nosotros. Claro. Que este año iremos a decidir, como siempre, con un alto grado de emocionalidad frente a actores que son muy racionales. O sea, los actores de poder como Arcor son muy racionales, pero tienen un grado de emocionalidad también, que lo hablamos muchas veces. Arcor perdió plata con Macri. Sí.
Solo una cuestión de posicionamiento ideológico explica por qué sigue prefiriendo determinados tipos de política. Es muy antiperonista, sí. Es muy antiperonista. O sea que también tienen algún grado de emocionalidad en el comportamiento electoral. Hay un tema con el voto de la población que va a comparar al gobierno anterior, al macrista, que se fue hace 3 años, con el gobierno actual. Ahora, el 80% del resultado del gobierno actual es fruto de las contingencias que vivió. Es decir, no está comparando dos partidos en las mismas condiciones. Está comparando a lo que hizo Macri, que había tenido una herencia, para mi gusto, bastante buena, con la que tuvo Alberto, que recibe un país en default con deuda privada y con el FMI, que un default también en pesos, y que tiene una pandemia, una guerra, una sequía y una crisis financiera internacional. Y uno juzga, la población en general juzga el resultado final, porque no sabe si conviene el dólar alto, el dólar bajo, el déficit comercial, qué sé yo, no tiene por qué ser economista. Ahora, la verdad es que la comparación con el gobierno anterior es en condiciones absolutamente... Yo no sé si alguna vez en la historia argentina hubo una comparación en condiciones tan distintas. Sí. De todas formas hay que agregar también que fue muy generoso el gobierno, sobre todo el endeudamiento privado. Es una discusión que está en el seno del Frente de Todos. La provisión de dólares baratos. Pero es por eso dije el 80%, si no diría que el 100% es culpa de las contingencias que ha habido. Después está la discusión, para mi gusto hubo 2 problemas. El tema de no administrar bien las reservas y el tema de la compulsión cristinista de gastar, aún en los momentos en que la economía se está expandiendo de tal manera que demanda tantos dólares que el Estado no los tiene. Es decir, de ambos lados se generaba un problema con el dólar. La realidad de hoy sería distinta. El día que cuando nos enteramos que se fue Guzmán y que Guzmán estaba gastando más de lo que pensábamos, y no menos, que Guzmán no estaba haciendo un ajuste, sino que estaba gastando muchísimo más, creo que ahí nos dimos cuenta que era lo que había pasado. Y estaba gastando tanto más que ya no podía renovar la deuda en pesos, que esa fue una de las cosas que arregló Massa, pero que después la misma Cristina que juzgaba el ajuste de Guzmán empezó a apoyar el ajuste de Massa. Entonces, esto es el fruto de muchas cosas que se han hecho. Ahora, fundamentalmente, a mí me parece que todo eso es anecdótico al lado de una pandemia, una guerra y una sequía. No, está bien, pero es un detalle que en el presente, hoy ustedes en el pase hablaban de la sequía de dólares, que es un tema bien del presente, que yo creo va a asignar el año electoral y va a asignar la economía del año electoral, pero esta sequía de dólares sucede, en términos temporales, a un buen momento de cosecha de dólares, que fueron justamente los primeros años del gobierno de Alberto Fernández, con una caída de la actividad que permitía acumular dólares. Esos dólares se fueron en repago de deuda privada, incluso con remisión de utilidades. Bueno, una decisión que fue muy cuestionada hacia adentro del Frente de Todos, porque son los dólares que hoy faltan. Todo el 2020 fundamentalmente y la primera parte del 2021 fue así. Se fueron muchos dólares. Muchos dólares que hoy se necesitan. Bueno, ahí hubo, no sé, si se quiere, un error de gestión. Bueno, con el diario del lunes es fácil hacer la evaluación. En el momento, ¿qué era lo que se buscaba? Ratificar esta idea de que el peronismo no es antiempresas, como impone como sentido común el sistema, los medios del sistema, ¿no? El peronismo no es antiempresa. De hecho, ha sido muy generoso con las grandes empresas, que sobre todo son las que pueden formar activos externos, con estos mecanismos que algunos de ellos merecerían alguna investigación más profunda, ¿no? Sobre todo el pago de préstamos entre filiales de la misma compañía. Eso no se investigó, se pagó. Merece una discusión psicológica, ¿no? Porque también el peronismo está todo el tiempo diciendo yo no soy antiempresa, yo no soy anticampo, de hecho te financio a tasas realmente buenísimas. Es el momento en que más crecen tanto las empresas como en el agro, donde más se invierte, donde se hace una sinergia con lo que es la cosecha y también la tecnología, se avanza en biotecnología, se avanza en un montón de cosas, y aún así, esos sectores después no te devuelven todo eso, ¿no? Y se sigue instalando la misma, el mismo imaginario en la sociedad y también en esos sectores que después terminan votando a una oposición que en realidad lo que hace es perjudicarlos. Igual, creo que hoy el principal problema del Frente de Todos no es lo que hagan los sectores que en general no lo votan,
Sino lo que están haciendo los sectores que en general lo votan, que es quedándose en casa. Pasó en el 2021 y volvió a pasar ayer en la falda, donde el ganador pasó de ganar hace 4 años con el 50% a ganar con el 70% o con solo 300 votos más. Sí. Todo el resto es gente que no fue a votar. Todo el resto es gente que no fue a votar. Eso es un problema. Para seguir. La sequía va a pegar muy fuerte en todos los aspectos. La van a sentir todos. Va a ser un año durísimo en ese sentido. Ahora bien, a este gobierno le va a costar mucho más explicar que la malaria es por la sequía en todo caso, porque viene de un año donde se creció el 5,5% y crecieron la cantidad de pobres. Creo que no hay antecedentes en la historia de que, no sé, otros países que tienen otro tipo de distribución y todo, pero que un gobierno peronista crezca 5 puntos y al mismo tiempo suba la cantidad de pobres, no había pasado nunca. Entonces, yo creo que ese dato de la realidad, que es que tuviste un muy buen año en lo económico y un muy mal año para la gente, es lo que te termina condicionando todo lo demás. Porque ya no solamente no tenés margen macroeconómico, no tenés dólares en las reservas, no tenés tampoco paciencia ni el apoyo necesario de la gente para salir a decir, bueno, salgamos todos a la calle y vamos contra... No, ya está, perdiste también, porque cuando había plata no fuiste lo suficientemente firme para que esa plata se repartiera y se la quedaron Nico, 4 lo vivos. que les propongo es cambiar un poco el foco, no porque no sea importante de la discusión electoral, porque es un problema eso a esta altura de segundo orden frente a la cotidiana de las personas. Yo cuando miro lo que pasa hoy, trato de no ponerme en el lugar de, porque yo estoy en ese lugar, yo estoy en el lugar de la persona que le cuesta llegar a fin de mes, comprar la comida esencial, lo que me definía hasta no hace mucho tiempo como clase media estable. ¿Sí? Hoy estamos haciendo cuentas para no caernos de la clase media. Bueno, hay la discusión electoral, que es un poco lo que vos estás planteando, cómo hacer de los problemas, digamos, o cómo resolver, conjurar los problemas del presente en términos de perspectiva electoral, es un problema de los dirigentes. Sí, pero no lo decía desde el sentido electoral, desde el sentido político. Bueno, vos en una situación tan crítica necesitas músculo político para tomar las medidas necesarias y ese músculo no está porque cuando... Pero ¿cuáles son las medidas necesarias? Las que sean. No, es que ahí eso es lo que yo estoy focalizando. ¿Cuáles son hoy? ¿Cuál es el diagnóstico hoy? El diagnóstico es que una empresa, vuelvo al ejemplo que traje, que una empresa puede o no puede concentrar un mercado de alimentos, un sector muy relevante en la cotidiana de la persona. Ese diagnóstico yo no lo veo, y eso está directamente, no lo veo. No veo que nadie esté haciendo ese diagnóstico y por lo tanto es el paso previo para aplicar una medicina. Hoy hablamos con Rossi sobre la transmisión de los partidos amistosos de Argentina. Y ya se están atajando. Si TIC no acepta, vamos... O sea, estás en situación de debilidad hasta para negociar que te den los derechos de 2 partidos amistosos. Y querés ir a tratar de pelearte contra Molinos o contra Clarín o contra... Ese es el punto. La debilidad política del Frente de Todos es tal, por distintas causas, que pareciera... No tenés el control remoto sin pilas. Hay una cosa medio no tenés capacidad de operar en la realidad. Pero hay algo ahí de la relación de fuerza, Bueno, o sea, lo que vos estás diciendo en algún punto a mí me retrotrae a la explicación de la falta de relación de fuerza como explicación a cualquier cosa que no se haya hecho o no se pueda hacer. Una cosa es decir que no tenés correlación de fuerza para pelearte con la Corte Suprema y otra cosa es decir no tengo correlación de fuerza para pasar 2 partidos por la tele pública. Pero Nico, ¿acaso solo de la correlación de fuerza para cualquier cosa? Cualquier cosa que no se hacía se justificaba con la falta de relación de fuerza. No importa, yo no quiero hacer línea del árbol caído. Lo que digo es, me parece que hay un paso previo a eso que vos estás planteando, que es la falta de músculo, que es la dirección, el sentido de las políticas. Yo lo que estoy planteando acá es que vos tenés un organismo que forma parte del mismo gobierno que está diciendo, che, ojo que acá hay algo que si pasa es un problemón. Y desde el punto de vista burocrático actuó. Y desde el punto de vista legal, ahí la relación de fuerza está, es una firma. Después, probablemente el vuelto, justamente tratándose de Arcos, el vuelto no sea en caramelo. Probablemente haya algún otro vuelto que afecte el tipo de cambio. Pero, digo, ¿cuál es la decisión?
Porque Feletti tenía una decisión y Han probablemente tenía otra y ahora Tombolini tiene otra. ¿Cuál es la decisión? ¿Qué se decidió hacer con eso? ¿No? Que es en definitiva, lo que yo digo es el paso anterior a la discusión del músculo, de la batalla, ¿no? En el caso de Juntos por el Cambio, la verdad es que las diferencias que tienen uno u otro son detalles. Ellos tienen claro para dónde. Claro. Me parece que no es el caso del peronismo. La representación de intereses, Sí, Roberto. ¿Qué es gobernar? Representar intereses. Vos administrás la coyuntura en función de los intereses que representás. Yo cuando me dijeron, vamos a poner un superministro, yo pregunté ¿para qué? Cuéntenme el plan, ¿a quién va a representar? ¿Qué va? ¿Entendés? Está bien, no sabíamos que iba a llegar en estas circunstancias, pero esa representación de intereses está en debate hoy. Claro, con un agregado. Si todo el mundo empieza a pensar, como ustedes planteaban hoy a la mañana, en términos de el 2024, todo el mundo, digo, los actores de poder, la representación de intereses pasa a ser casi de futuro individual en muchos casos. Es decir, está muchos funcionarios pensando en su propio futuro individual. Que eso es lo que pasa cuando no hay conducción política. Si no hay un conductor que diga vamos todos para allá, cada uno interpreta allá como mejor le parece a sus propios intereses. Con el sistema de gerente nunca va a haber representación política. Claro, bueno, esa es la discusión de fondo respecto a las candidaturas. ¿Cuál es la candidatura que mejor representa los intereses que se quieren representar? ¿Una candidatura gerencial o una candidatura con liderazgo que puede representar un desafío a futuro también para quien toma hoy esa decisión, que es Cristina? Pues si Cristina decide fortalecer un liderazgo que no sea el suyo, y probablemente ese liderazgo en algún momento la desafíe. Pasó históricamente en el peronismo, digamos, es un comportamiento natural. Ahora, el sistema de gerenciamiento ha generado esta... Bueno, por ahí el problema que hay hoy no es porque Alberto no le hace caso a Cristina, por ahí es porque no hizo lo que se hace históricamente, naturalmente, que es enfrentarla. Bueno, es una evaluación para mí lógica, ¿eh? Porque, a ver... Como hizo Néstor con Duhalde, como haría Massa con Cristina si finalmente Cristina decide ir con Massa. Probablemente eso hubiese acelerado los tiempos de la discusión del presente. Claro. Pero en algún momento... Digo, yo no sé si todo el público entiende, históricamente es así. O sea, hay un parricidio, ¿no? Kirchner se fortalece cuando Cristina le gana a Chiche Duhalde. Exactamente. Fíjate esa competencia que no fue delegada. Chiche Duhalde como Cristina formaban un matrimonio político, ¿no? Como claro. Cristina con Néstor. Claro. Entonces, claro. Esa competencia electoral... Ahí se dirimió y Duhalde quedó en el pasado y Néstor quedó. Ahora, Alberto no hizo eso. No creó el albertismo, no existe el albertismo. No lo hizo, se mantuvo siempre en una posición defensiva que iba y venía, eso lo iba debilitando, sí, y hoy al desgaste, y ¿no? Hoy se cierra en una posición casi con nada. Sí, bueno, es la política del desgaste es la política típica de los políticos de Palacio. O sea, la acción política del Palacio es el desgaste, no es la confrontación. La confrontación es de los líderes populares. Los políticos de Palacio son más de la chicana, el desgaste, la zancadilla. Y ahí es donde se crió y donde se formó y donde se encumbró Alberto Fernández. Hablando de eso, hay discusiones ahora, Alberto Massa. Muy fuerte. Claro, y sí. Y las va a haber seguramente esta semana cuando se discutan pública y privadamente las medidas económicas que vos aludías al comienzo del programa, que son medidas que van a tener impacto social, pero sobre todo también impacto político, porque son medidas que hay que ver si todo el Frente de Todos está dispuesto a acompañar, cómo, en qué términos, si se lo acompaña de manera tácita. No es lo mismo el acompañamiento tácito que el acompañamiento implícito, o explícito, mejor dicho. Es decir, no es lo mismo, no sé, Cristina apoyando a Massa con un ajuste en curso de manera contundente, es decir, esto es nuestro programa, que lo que vemos hasta ahora, que es un apoyo implícito que le permite a Cristina sacarle el cuerpo en el próximo discurso. Cristina no criticando, digamos. Cristina no, en vez de hacer como hacía Guzmán, no le dice nada. No le dice nada. Es un apoyo, es un apoyo.
no tiene la contundencia de un apoyo explícito. Es una obviedad lo que estoy diciendo. Pero los mercados lo leyeron como Pero los mercados lo leen, pero los mercados también, insisto, los mercados, las grandes empresas, los mercados y las grandes empresas medio que son lo mismo. Este es un mercado muy chiquito. Sí, sí. Bueno, están leyendo la realidad pensando en un 2024, un 2023 jugado y un 2024 con otro signo político. Y esto que yo cuento de Arcor, que en realidad lo cuenta Rodrigo Núñez, yo lo traigo, lo pongo en valor, es un ejemplo de eso. Atención con ese detalle, porque en definitiva se pueden tomar ahora decisiones que afectan el transcurrir de las personas. El transcurrir de las personas. Pero bueno, mientras tanto, vayan a comer, aprovechen. Sí, si les parece. Que no está tan caro. Desayunamos muy temprano, ya tenemos hambre. Bueno, chao, chao.